y la contratista a fin de visualizar acciones que pudieran mejorar el desempeño en obras futuras. Cuando hablamos de la evaluación legal, principalmente tenemos que ver si terminamos o no en plazo. Si no terminamos en plazo, si fue o no fue complicado, digamos, obtener una prórroga. Si teníamos anticipo, si cobramos o no rápido el anticipo, si nos aprobaban rápido los certificados o había algún problema en cuanto a la aprobación de certificados, firmas y el tiempo que uno cobra los certificados. También si tuvimos multa o no. Y bueno, acá no está, y de repente también las comunicaciones con la fiscalización. Si era muy exigente en cuanto al libro de obras, si teníamos respuesta a los pedidos que se hacían por nota de pedido o por nota. Entonces tenemos que hacer una evaluación completa de todo ese desempeño de la obra. Quiero dar un ejemplo que se tiene. Por ejemplo, uno fue adjudicado de una obra y tiene un consorcio conformado o a conformar. En ese caso recibe la nota de adjudicación y con esa nota de adjudicación entonces a través de un escribano se tiene que proceder a la inscripción del consorcio, o sea, la conformación del consorcio, que esa conformación del consorcio es hacer un RUC nuevo, facturas nuevas, cuenta de banco para el consorcio, sacar los seguros para el consorcio. Y por dar un ejemplo, ahora en este mismo momento, ¿verdad? Los registros públicos están con muchísimos problemas y muchísimos atrasos, y eso entonces hace que uno de repente tarde en firmar el contrato. Entonces, por dar un ejemplo de cosas que pasan en una hora y cómo uno tiene que evaluar eso para después. Evaluación técnica y control de calidad de la obra ejecutada. Acá lo que siempre hablamos, ¿verdad? Se evalúan los rendimientos de equipos, personal y materiales utilizados y se compara con los establecidos en la etapa de licitación. Se evalúan los parámetros técnicos utilizados en los proyectos de obra, resistencia a hormigón, capacidad aportante de suelos, carpetas de rodadura, etcétera, y su comportamiento durante el proceso constructivo y puesta en funcionamiento. La evaluación tiene por objetivo visualizar las dificultades encontradas para implantar el proyecto, comparar su desempeño y eficiencia para que en el futuro se pueda realizar los correctivos necesarios, ya sea correctivos o tener nuevos rendimientos, por ejemplo. Hablábamos como ejemplo, una ruta en la región oriental es muy diferente de implantar una carretera en la región occidental de nuestro país, en el Chaco. Digamos, la durabilidad de los equipos es muy diferente, las distancias son diferentes. Entonces, en ese caso, no podemos comparar un rendimiento de una obra en otra. Por tanto, al finalizar cada obra, te sirve esos rendimientos específicamente para esa zona de obra. Y uno va sumando eso, digamos, a su base de datos. Y bueno, y también, sobre todo, como vimos en la primera etapa, que es esa planificación de la licitación y esa planificación antes de iniciar la obra. Al finalizar, nosotros podemos tener más datos, como fueron los materiales, cantidad de materiales utilizados yo tenía contemplado usar y cuánto terminé usando, qué tiempo yo tenía planeado para terminar la obra y en cuánto tiempo terminé, etcétera, etcétera. Y después también desde el punto de vista de la calidad de obra. Sí. La resistencia. Como complemento, profesor Pablo, quiero un poco hacer Adelante, profesor, por favor, adelante. todas estas evaluaciones finales de obra. Es importante que el superintendente de obra, digamos, o
o el ingeniero de oficina técnica, todo el equipo de obra lo haga por escrito y lo deje por escrito. ¿Por qué eso es muy importante? Es importante porque quizás ese profesional que estuvo en esa obra después o salga de la empresa o vaya a otra obra, entonces toda esa documentación es importante para el área técnica de licitación en la oficina central, que se encarga de verificar sus cálculos teóricos de rendimiento, digamos, de equipo, de personal o de materiales, de tal manera que vaya, digamos, reajustando para más o para menos, de tal manera que en 2 o 3 obras de características similares, entonces ya tengan los rendimientos reales de cada uno de los ítems, tanto de material, equipo, como de, digamos, como de personal. Entonces eso queda como un documento para la empresa. De tal manera que cuando haya otras licitaciones, entonces el nuevo ingeniero, por ejemplo, que va a ir a la obra, puede, digamos, tomar eso, leer y ya va a ir sabiendo la problemática con la cual se van a encontrar, por ejemplo, en la obra, ya sea en el Chaco o en una obra, no sé, en un dragado, que van a tener las mismas problemáticas. ¿Y para qué eso es? Para que ya esté prevenido de lo que realmente pueda ocurrir en obra, en ese tipo de obra, y ya le sirva como una experiencia y de tal manera de que podamos ahorrar dinero y tiempo, digamos, con esa lectura. Eso quería acotar, profesor Pablo. Gracias, profe. Sí, sí podés participar más, ¿verdad? En la demás parte, porque esta parte siempre es importante tu experiencia, Inge. Vamos a continuar. Sí, sin problema, profesor. Dale. Para leer nomás todo. La evaluación tiene por objetivo visualizar las dificultades encontradas para implantar el proyecto, comparar su desempeño y eficiencia para que en el futuro se pueda realizar los correctivos necesarios. Evaluación económica de la obra ejecutada. Comparar el análisis de costos de la etapa de licitación con los análisis de la etapa del análisis constructivo a fin de detectar fallas en los rendimientos de materiales, equipos y personal. Visualizar sobreconsumos de materiales por fallas en los espesores de No sé si se fue, digamos, la señal, que no se escucha. No sé si queda al cabo. Se cortó el audio del profesor. Se le fue la señal a Pablo. Sí, tengo entendido que se le fue la señal al profesor Pablo. Vamos a esperar que recupere la señal. Voy a romper. Sí, salió tu, ¿sí? Bueno, listo. Ahí entra. Sí.
Audio. Discúlpenme que ahí me escuchan ya. Sí, ahí está bien, profesor. Ya. Disculpe, me olvidé de prender el micrófono, estaba hablando. No sé en qué parte me quedé, En la evaluación económica. la evaluación económica. Bueno, leí esta parte y entonces hablaba principalmente, ¿verdad? Que hablar de la evaluación económica y dentro de la verificación de los gastos generales es importante cuantificar no solamente, digamos, el plazo que marca la obra, porque casi siempre tenemos un 20% en la extensión del plazo. Y ese 20% de extensión del plazo, también yo tengo que tener disponible el residente, superintendente, laboratorista, depositeros, etcétera. Y bueno, en el caso que se extienda aún mayor el plazo, entonces los gastos generales serán mayores comparativamente con el contrato inicial. Entonces, por eso es importante siempre durante la planificación y después verificar al final de la obra. Y también en ese momento uno puede, principalmente si lleva una bitácora en forma, puede tener los costos directos que tuvo la obra. Y esos costos directos que tuvo la obra puede comparar con la oferta inicial o con la planificación inicial. Es muy importante eso. Y también, sí, Y sí, profe. una complementación, digamos, profesor Pablo, acá entra a tallar muy importantemente el tema del plan de cuentas. O sea que si nosotros tenemos un plan de cuentas para esta obra, en donde como ustedes, digamos, ya habrán visto cuando dimos gastos generales, en los gastos generales hay un ítem que se llama personal técnico de obra, donde están, digamos, todos los sueldos, ingenieros, topógrafos, laboratoristas. Entonces, de ese rubro podemos ir quitando cuánto se gastó en personal técnico, ¿verdad? Comparar con lo que teníamos previsto y ahí podemos ir cotejando y ver caso por caso por qué se gastó más, por qué se gastó menos, y eso ir, digamos, alimentándole a la gente del área de licitación, del área técnica de licitación, de tal manera que podamos ir eso remanejando, ¿verdad? Reactualizando, y llegado un momento eso se utiliza y esa va a ser nuestra base de datos de la empresa o del profesional, digamos, para futuras licitaciones. Y estoy seguro que con esos criterios no vamos a cometer, digamos, grandes errores. ¿Por qué? Porque los rendimientos, por ejemplo, de los equipos ya va a ser un promedio de varias horas, de varios tipos de direcciones, de profesionales o de personal, ¿verdad? También de materiales. Entonces, evidentemente ya es digamos, ya es un promedio de varias ineficiencias o eficiencias, digamos. Entonces, ese promedio nos va a servir muchísimo para el futuro. Eso quería contar. Gracias, profe. Bueno, ya entrando en la parte técnica, vemos la evaluación de desempeño de los equipos. Evaluar el desempeño desde el punto de vista mecánico, evaluar el desempeño de los rendimientos de los equipos en cada ítem, movimiento de suelos, pavimentos, estructura de hormigón, etc. Evaluar el tipo de equipo ideal para cada tipo de actividad. Ejemplo, cantera de piedra bruta, asfaltos, bases, etc. Evaluar rendimientos de las piezas de desgaste de los equipos, neumáticos, tren rodante, dientes de pala, etc. Y evaluar los servicios de postventa de las empresas proveedoras de los equipos pesados, repuestos y reparaciones. Y detectar defectos de fábrica de un equipo y su comunicación a los fabricantes. Bueno, en este apartado y en general, ¿verdad? Lo que yo siempre le quiero dar énfasis es que estas diapositivas le pueden servir
como hacer un checklist justamente de cada una de estas cosas. Uno tiene el listado de equipos y cada equipo puede sacar su rendimiento. Cada equipo evaluando los formularios que tuvimos a lo largo de la obra, cuánto combustible se usó, qué reparaciones tuvo, tanto desde el punto de vista mecánico como también las piezas de recambio. Como les decía, ¿verdad? Una obra que está, le había dado ya un ejemplo en clases anteriores, una retropala que está haciendo de repente refulado, o sea, que está muy en contacto en arena lavada, o sea, en arena de río, tiene un desgaste muy fuerte en el tren rodante, diferente a que esté en un lugar normal. La misma cosa, una pala que está en una cantera es diferente a una pala que está de repente trabajando en un arroyo haciendo en un cauce, ¿verdad? Haciendo un puente, haciendo una obra de arte. Entonces, cada uno tiene rendimientos diferentes, pero ya podemos hablar de estos rendimientos diferentes con propiedad porque a través de los formularios y el procesamiento de esos datos, uno puede tener datos reales. Otro desempeño importante en cuanto a equipos, sobre todo en las plantas industriales, es ver cómo está trabajando el conjunto. Por decir, una planta asfáltica de concreto asfáltico. ¿Cuánto fue la producción real de concreto y cuánto se gastó real en cuanto a la producción del hormigón asfáltico? Entonces uno puede tener esos rendimientos macro que le van a servir para obras futuras. No sé, profesor, si quiere complementar algo más de esta parte de la evaluación del desempeño de los equipos. Sí, acá lo que es importante es lo siguiente. Por ejemplo, digamos, del punto uno, del punto de vista mecánico, normalmente los vendedores, evidentemente, quieren vender un equipo. Entonces, por ejemplo, hoy en día hay muchos problemas con la parte electrónica. En los lugares donde se trabaja con mucho polvo, por ejemplo, en el Chaco, normalmente los equipos con mucha electrónica tienen problemas. Entonces, digamos, hay que ir viendo para cada lugar el tipo de equipo que se va a utilizar. No hacerlo mucho caso a los vendedores, porque, digamos, evidentemente hay vendedores muy buenos en su profesión. Entonces, nos puede, digamos, hacer cometer errores. Entonces, lo que es importante es que el ingeniero, normalmente con su mecánico de cabecera y de confianza, discutan, digamos, la parte mecánica de ese equipo, ¿verdad? Digamos, los tipos de motores que tienen, los tipos, digamos, de sistema hidráulico, de esta manera pro y contra. Entonces, y de acuerdo a ese análisis interno, entonces, ir haciendo los pedidos, ir haciendo, digamos, las compras de los equipos y mismo de los repuestos, porque ustedes saben que en todos los equipos están los repuestos originales y los repuestos que los llamamos paralelos. Paralelos son los repuestos que se fabrican, digamos normalmente en la China o en algún lugar, que para repuestos fundamentales de un equipo yo no les recomendaría. Es conveniente comprar el original, porque el original sale 2 o 3 veces más caro, digamos, que los repuestos paralelos, pero existen partes de un equipo que normalmente no, ese repuesto no tiene mucha importancia y trascendencia dentro de ese equipo, entonces se puede ir comprando los paralelos, digamos, de tal manera de ir abaratando un poco también el costo desde el punto de vista mecánico. Entonces, ese tipo de cosas es lo que el ingeniero tiene que ir analizando, porque son montos muy importantes, por ejemplo, en las obras viales. Entonces, es una manera de mantener el equipo en condiciones, y la otra cosa es, digamos, buscar su abaratamiento desde el punto de vista del mantenimiento. Eso es todo lo que quería aportar, profesor Pablo. Profe, Excelente, excelente, profesor. una consulta. Sí, Hola. ¿Cuál sería la alternativa? Viste que estaba hablando de la parte electrónica de los equipos, que sería un problema para el Chaco. ¿Y cuál sería la alternativa? ¿Comprar equipos más viejos, modelos más viejos?
No. Sí, una alternativa es esa, pero como lógicamente nosotros no nos podemos quedar en el tiempo en cuanto a la tecnología, entonces, digamos, lo que normalmente se hace es que esas partes electrónicas se le da una protección especial para el polvo. Digamos, por ejemplo, digamos, se lo pone en la famosa caja negra que le llaman, que es donde están todos los circuitos, digamos, de esa electrónica. Entonces, normalmente acá en Paraguay ya se le hace nosotros digamos, le llamamos una tropicalización, ya se le hace algún protector especial otra vez sobre el original, de tal manera de que minimicemos la entrada de polvo y con eso también, lógicamente, el mantenimiento y el cuidado de esa electrónica. Desde ese punto de vista yo estaba, digamos, hablando. No sé si está contestada a tu pregunta, Lucas. Sí, profe, todo claro. Gracias. Okay. Vale, gracias. Bueno, evaluación de desempeño de los recursos humanos. Evaluación de desempeño del personal de supervisión, ingenieros, administrativos, capataces, topógrafos. Y la evaluación de desempeño de los operadores de equipos, choferes, mecánicos de obra, a fin de detectar los cursos de capacitación a ser realizados y la recategorización del personal para una mejor gratificación económica. Y la evaluación del desempeño de los subcontratistas de obra por tipo de especialización y verificar precios de mano de obra por ítem. Divide en tres partes básicamente la evaluación de desempeño de los recursos humanos. Primero, del personal superior, que básicamente yo creo que es el alma siempre de una empresa, donde cada ingeniero cuando entra recién en una empresa o un administrativo, quien sea, se va adecuando a la política de la empresa y a su vez ese personal superior que ingresa a la empresa también le da, digamos, su identidad. Y bueno, y hoy día, teniendo, ¿verdad? Los datos y después vamos a ver algunos, el profesor le va a explicar unos ejemplos, voy a poner ahí de algunas planillas de evaluación, sobre todo para personal superior. En segundo orden, tenemos, ¿verdad? Los operadores, choferes, mecánicos de obra y personal administrativo, digamos, jornaleros, etcétera, etcétera, que están trabajando de manera dependiente de la empresa. O sea, este conjunto de personal está en IPS, tenemos que cumplir las reglas del Ministerio del Trabajo con ellos, etcétera, etcétera. Y se le paga normalmente un salario con premios, etcétera, etcétera. Y a su vez tenemos que tener también sus rendimientos y su desempeño de estas personas. Si de repente se pelean o no entre ellos, cómo es el relacionamiento. Y eso normalmente lo identifica el jefe inmediato. Y bueno, y se puede también tener una evaluación cuantitativa y no solo cualitativa de ellos. Y por último, ¿verdad? Que son los colaboradores de la empresa y que son los subcontratistas. Acá es importante que las empresas vayan teniendo ya sus subcontratistas, digamos, permanentes. ¿Por qué? Porque muchas veces yo pido un precio o voy buscando gente, y siempre vamos a tener gente nueva, ¿verdad? Pero de un hormigonista, por ejemplo. Si yo no trabajé con él, por más referencia que tenga, de repente es muy difícil de saber si va a cumplir o no. Sin embargo, alguien que uno ya, un subcontratista que ya tiene experiencia, conoce la política de la empresa, siempre conviene a lo mejor que si tiene buen desempeño, tiene buen rendimiento, que yo baje, digamos, los umbrales de riesgo trabajando con estos personales, ¿verdad? Que ya están acostumbrados, con estos subcontratistas que ya están acostumbrados a trabajar con nosotros. Es la recomendación que se les da. Y bueno, y acá veíamos, ¿verdad? Profe, no sé si puede explicar un poco, siempre explicar muy bien, ¿verdad? Esta parte de la evaluación Sí, del personal. Sí, el caso, digamos, de la evaluación, digamos, personal de supervisión, son los ingenieros, los ingenieros, digamos, oficinas técnicas, capataces, etcétera, topógrafos.
hay varios parámetros que normalmente, digamos, nosotros utilizamos en la empresa, digamos, los siguientes parámetros. Tenemos el parámetro 1, es lealtad a la empresa. El parámetro 2, responsabilidad. El parámetro 3 que utilizamos es la capacidad técnica. El 4 es la capacidad de planificación, orden. Y el quinto está el liderazgo, su capacidad de liderazgo y empuje. A criterio de ustedes, en cualquier país, digamos, del mundo, normalmente si encuentran alguna planilla, van a encontrar de que el punto 1, digamos, el punto 1, o sea, el primer parámetro va a ser su capacidad técnica. Después probablemente su responsabilidad, después trabajo en equipo y quizás al último o incluso a lo mejor ni siquiera tienen en cuenta la lealtad, digamos, de la empresa, digamos, a la empresa. ¿Por qué nosotros utilizamos acá en la empresa lealtad a la empresa? Porque normalmente, digamos, digamos, para nosotros, una persona leal es normalmente una persona predecible y es una persona que normalmente tiene varias virtudes en sí. Normalmente ya es una persona honesta, ya es una persona responsable, ya es una, digamos, ya es una persona disciplinada y lógicamente, digamos, es una persona que se le puede prever su comportamiento. Entonces, para nosotros es muy importante la lealtad, digamos, a la empresa. Y en el tercer lugar está la capacidad técnica. ¿Por qué la capacidad técnica? La capacidad técnica, digamos, se le puede formar a ese profesional técnicamente en cursos, en charlas o lo que sea, pero esta lealtad, digamos, a la empresa normalmente esa virtud o esos valores ya lo traen de la casa. Ya cada uno, lógicamente, en su familia va aprendiendo valores y lógicamente esos valores uno incorpora o uno va con eso en una empresa y entonces evidentemente puede haber, digamos, algunos inconvenientes. Entonces por eso para nosotros este tema uno es fundamental. Y lo que normalmente, digamos, se hace es, digamos, en este caso del personal, digamos, supervisión, el superintendente de obra, lógicamente le evalúa el gerente técnico, que es el que le conoce y está en contacto permanente con ese profesional, y lógicamente lo va poniendo números de 1 al 5, ¿verdad? Lo va poniendo, entonces quita un promedio y tenemos un promedio de su puntuación. Entonces con varios valores y así sucesivamente. Si este superintendente está en varias horas, se lo evalúa permanentemente y se tiene un promedio de él. Entonces ese promedio entonces le sirve para, lógicamente, sus remuneraciones, sus premios y sobre todo se le conoce a la persona. Y es algo, digamos, y es una evaluación hecha responsablemente. Ahí no entra el amiguismo, porque a esa misma persona normalmente nosotros la hacemos evaluar con otras 2 personas, ¿verdad? Que también, digamos, le conocen. Entonces, evidentemente, una de las personas lo puso 5, el otro lo puso 3,5 y el otro lo puso 4, entonces se va quitando un promedio, entonces ese promedio es el que realmente le queda a esa persona o a ese profesional. Entonces, a nosotros nos dio muy buen resultado y la gente está contenta y las remuneraciones, lógicamente, digamos, es función de estas evaluaciones. Lo mismo se hacen para los personales, para los operadores de equipo, para los personales inferiores, ¿verdad? Y ellos mismos están contentos porque se autoevalúan también ellos. Y a la hora, digamos, lógicamente lo más importante para ellos es la remuneración, entonces refleja normalmente esa planilla de evaluación. No sé, profesor Pablo, si tenés algo que complementar. No, más que nada, ¿verdad? Reforzando un poco la parte de lealtad y responsabilidad. Ya me dirijo a los alumnos, en el sentido que ellos todos ahora están teniendo sus primeras herramientas en obra, trabajando, y digamos que la capacidad técnica van a ir desarrollando, pero el que esa primera impresión que ellos le dan ahora, digamos, a sus colaboradores hoy, ¿verdad? A sus jefes, queda ya. Y
como saben, ¿verdad? Paraguay es un país chico, nos conocemos todos y más aún en el gremio, ¿verdad? Más aún entre nosotros, ¿verdad? Hoy día uno puede estar trabajando en una empresa, mañana va a ser fiscal de allí, ¿verdad? A mí ya me tocó básicamente, ¿verdad? Que alumnos nuestros de hace 4 o 5 años hoy día son fiscales míos en alguna obra, ¿verdad? Entonces, digamos, ese respeto, esa lealtad, esa responsabilidad le caracteriza a uno y va construyendo. La capacidad técnica podemos ir ganando, yo creo. Nadie nace sabiendo y se va construyendo. Quería dar un poco ese comentario, profesor, también complementando un poco y ya dando al, a la clase de hoy y que Excelente. tengan en cuenta a los alumnos. Ok, excelente. Adelante, profesor. Bueno, terminamos entonces ahora todo el programa básicamente y ya pasamos entonces ahora al, a la exposición. Profesora Ana, no sé si con quién empezamos, cómo hacemos. Sí, Teníamos de acuerdo a lo que nos envió la delegada. Sí. ¿Puedo intervenir un poquitito? ¿Qué tal? Sí, Buenas profe, vos tardes. sos nuestra organizadora, adelante. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, entonces hoy tienen que exponer los grupos para el taller, que el taller ustedes saben que vale 4 puntos. Tienen que defender los grupos 5 y 7 primeramente. Van a estar el grupo 5, el grupo 7 y luego el grupo 1 y el grupo 10. Entonces, luego vamos a hacer un pequeño receso y va a entrar el grupo 1 con el trabajo práctico 4 y sí, seguido nomás el grupo 3 con el trabajo práctico número 4. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Como se juntaron los dos grupos, entonces va a pasar de que habíamos dado 20 minutos para cada grupo. Entonces ahora vamos a dar 30 minutos para los dos grupos. 30 minutos para exposición. Pero ¿quiénes van a exponer? Ahora la gente que va a exponer no es que va a tener más puntos como anteriormente habíamos hecho, ni el que trae la obra. Entonces pasa de que van a exponer otros compañeros, no va a ser el que trajo la obra. Entonces, van a hablar 2 de cada grupo y el resto se tiene que preparar para recibir preguntas. También los que expusieron también se le van a consultar. Entonces, no sé si hay alguna duda del sistema que se va por el sistema que se va a adoptar. Sí, profe. Habíamos quedado con el ingeniero Pablo que nosotros nos organizábamos la forma en que íbamos a exponer. Por eso. Claro, pero sí, Rodney, pero también había dicho que tienen que estar preparados todos y tienen que saber todo acerca de la obra y conversando un poco también con mis demás compañeros de la cátedra, ya una manera de evaluar, porque hay veces una pregunta que nosotros le hacemos al grupo o a la persona no es suficiente. Entonces, digamos, si tus compañeros están preparados, van a poder, digamos, exponer la obra. Los dos compañeros que tenés, Rodney, y los otros dos compañeros del otro grupo. Entonces, pueden ya prender incluso sus cámaras los alumnos del grupo 5 y 7. Entonces vamos a llamar vamos a llamar lista y vamos a nombrar, ¿verdad? Vamos a llamar del grupo 5. Del grupo 5 vamos a llamar. Está Enrique Báez, por favor, si prende su cámara y coloca en el chat presente, por favor. Enrique Báez, entonces está presente. César Maldonado.
Correcto. César Agüero. Presente. Santiago Fanego. Santiago Fanego. Soraya Cuevas. Soraya, no te veo en la pantalla. Ahí prendió la cámara. Ahora sí te veo. Rodrigo Melgarejo. Rodrigo Melgarejo. Creo que no está. No está el compañero de ustedes, por favor, si alguien me responde. Rodrigo Melgarejo no está. Ausente ya le puse, profe. Ok. Entonces ustedes tienen que saber de que Rodrigo Melgarejo pierde sus 4 puntos nada más. Eso es lo que pierde Rodrigo Melgarejo. Así que él va a rendir el parcial sobre 32 y no se le suma estos 4 puntos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Así Okay. mismo, profe. Entonces nos vamos al grupo 7 ahora. El grupo 7 está Arnaldo Rodríguez. Arnaldo está presente. Rodney La Rosa. Rodney está allá. Alexis Vera y Aragón. Presente. Alexis, no te veo todavía. Sí, acá estoy. Ahora sí ya te veo. Ilse Gil. En la cámara Ilse, ahí está. Perfecto. Juan Corbalán. Presente. Natalia Abogado. Ok. Están todos presentes entonces, excepto Rodrigo Melgarejo. ¿Sí? ¿Qué está usted? Entonces, como Rodney La Rosa trajo la obra, después nosotros vamos a resolver si es que él tendría puntos adicionales como siempre le solemos dar. Ese es por un lado. Ese es otro tema, ¿sí? Por haber hecho el trabajo, debería de tener un plus, ¿verdad? Pero eso todavía no hablamos con los compañeros. Entonces, le elegimos del grupo 7 a Ilse Gil y a Juan Corbalán, que van a hablar. Ellos van a hablar sobre la obra. Van a tener que presentar y hablar de la obra. Luego, ese es del grupo 7. Luego, Arnaldo, Rodney, Alexis y Natalia van a estar preparados para consultarles en su momento. Luego nos vamos, ese es el grupo 7. Y del grupo 5 va a hablar César Agüero y Soraya Cuevas. Ok, pueden empezarnos allá. Buenas tardes, Isis. Justamente estamos pegando la presentación. Quisiera contar algo primeramente. Recién me percaté que la compañera Ilse Gil aparentemente se le conectó el internet, abandonó la llamada. Y que empiece el otro compañero que estaba ahí después que ella cuando... Bueno, pero ¿cuál es el problema de ella? ¿Le podés llamar a Arnaldo? ¿Qué pasó? Voy a comunicarme con ella, le llamo. A ver si ella decidió abandonar la llamada, abandonarle
la clase o qué es lo que, cuál es, o si no que tuvo nomás ese pequeño problema. Porque todos tienen que tener sus cámaras prendidas, ¿sí? Entonces tienen que tener sus cámaras prendidas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 alumnos tienen que tener sus cámaras prendidas, ¿sí? Y falta irse. Profe, creo que Ilse está teniendo problemas de conexión, por eso nada más que estaba ahora de la llamada. Pero ya va a entrar otra vez. Sí, ahora no estamos tratando de comunicar con ella. Está intentando. Bueno, Puede iniciar ya digamos, la otra persona del grupo sí, designada Juan Corbalán, que inicie, por favor. y después entonces irse. Tienen que estar preparados, chicos, para defender la obra. Sí, Adelante. estoy viendo para compartir mi pantalla ahora. Sí, Dale, Juan. adelante, adelante. A partir de que empiece a hablar Juan, entonces vamos a computar la hora. 30 minutos de hablar entre todos. ¿Está bien? Por favor, si ustedes también nos ayudan en eso. Entonces tienen, sí, 7 minutos más o menos para hablar cada uno. Profe, ahora me puse en contacto con Ilse y me confirma que ella está en obra y que ahora tiene que salir y no va a poder presentar ella. Bueno, entonces está ausente entonces Ilse. Pero creo que se va a poder conectar, o sea, desde Sí, donde... pero ella tiene que estar acá, mientras ella tiene que estar. Entonces ahora ya, porque ella tiene que hablar y todavía hemos hablado de eso, ¿verdad? ¿Sí? Aparte, eso que ustedes se anotaron en el horario que ustedes querían. Ustedes hicieron su horario, nosotros no le, ¿sí? Entonces, Natalia, abogado, vas a hablar en vez de, por favor, en vez de Ilse. El apellido de Ilse, profe. Ilse Gil. ¿Podés poner en el chat que ella se retiró? Y puse ya. Por favor, ¿sí? Entonces quedan acá Juan Corbalán y Natalia Abogado, ¿sí? Compartir más ya con tu pantalla. Esperamos. Estoy intentando compartir y no me deja. No sé si la compañera Natalia podría compartir. Yo Natalia, puedo vos compartir. podés ayudarle. Yo puedo compartir, profe. Natalia te va a ayudar. Ok. Ahí veo que compartió mi pantalla. Está de a poquito presentando.
¿Quién está presentando? ¿Está presentando Corbalán o está presentando Arnaldo Rodríguez? Hola. Pero acá dice de Arnaldo Rodríguez, dice la presentación. Sí, Ah, no, porque él se yo hizo lo con su hice. cuenta nomás. Con su Yo hice cuenta. con mi Es cuenta. una aplicación online, por eso nomás. Sí, el propietario del coso, no hay problema con eso. Profe, si le parece, Natalia, puedo ¿será que compartir. podemos ayudar? Porque dice que algún problema está teniendo con su carga. Sí, está muy lento. Profe, ¿y no podría compartir? A lo mejor, Rodney, vos podés proyectar y van hablando de ellos. Entonces Sí. no perdemos tanto tiempo entre que Es que una es muy persona... pesado, por eso. Dale, proyecto. A mí me reproducía sin problema. Hicieron en Press y veo la presentación. Sí, es muy Sí, pesado profe. para nuestras computadoras. Sí, pero lo ideal es que presenten, yo por lo menos sugiero, se le nombró a 2 personas. Una persona se retiró y la otra sigue acá. Y el otro no pudo, entonces ahora Natalia, por favor, yo pido que Natalia, todos tienen que estar preparados para presentar, ¿verdad? Todos. A Rodney es algo especial con él es algo especial que tenemos. Lo que veo nomás que no le carga porque están utilizando un programa que utiliza mucho internet en línea. Pero vos no le dijiste, Pablo, que tenían que estar todos preparados para poder presentar. Tenían que estar, sí, le dije siempre, ¿verdad? Entonces, ahí está. Esas fueron las indicaciones. Entonces, Natalia puede ayudar ya que ella es hoy día el... Sí, ¿puedes dejar de compartir, por favor? De acuerdo. No sé si se ve. Ahí está compartiendo. Empieza a compartirse. Ahí Me está. avisan, Ok. me, Ahí se me ve, avisan, ahí se ve. me avisan cuando tengo que cambiar porque no puedo ver el Meet, por favor. Ok. Inicia nomás vos, Natalia, primero y después te continúa Juan. ¿Sí? Ok, ahí está. Soraya, ¿será que puedes prender tu cámara, por favor? Soraya. Sí, profe, no hay problema. Sí, no apague su cámara mientras están presentando, ¿sí? Mientras están exponiendo. Gracias. Da. Empiezo yo o la compañera Natalia. ¿Con el balón va a empezar? Vos tenés que empezar. Bueno, si puedes irte en ubicación. El proyecto se encuentra sobre la avenida Primer Presidente, casi Ore Brava, Asunción. Eso podemos ver en el plano de ubicación que se encuentra en la presentación. Está en nuestra obra y tiene como frente a la avenida Primer Presidente. Avanzamos. El nombre de la obra es Edificio Fragata. El proyecto consiste en un edificio de residencia en altura con un total de superficie a construir de 5.537 metros cuadrados y una superficie de terreno de 1.223 metros cuadrados. El edificio cuenta con un nivel de subsuelo para el estacionamiento, un nivel de planta baja, 4 plantas tipos y un nivel de azotea, contando en total con 18 departamentos.
siguiente. Aquí tenemos un video de la obra durante el cargamento de una de las losas. Para el cargamento se tuvo que alquilar uno de los predios que está, uno de los predios vecinos, debido a que no se podía ingresar la pluma por la calle Avenida Primer Presidente por los cables de media tensión que se tenía. Entonces tuvo que alquilar uno de los predios aledaños para el cargamento de los distintos niveles. Aquí tenemos los distintos planos de la obra. Este sería el plano del subsuelo, en el cual están especificados la ubicación de los distintos estacionamientos. Sería la planta baja. La siguiente sería la planta baja. Con las distintas distribuciones. Luego la planta tipo, que como mencioné, se tiene en este caso 4 plantas tipos. Y la planta azotea, que cuenta con el tanque, la sala de máquina y un quincho con piscina. ¿Cuánto por cuánto tiene el terreno? Y en tu planta tipo, ¿cuántos departamentos tenés, Juan? Precisamente no sé, podíamos acercar en el plano, si se puede, Natalia, para después nomás vamos a ver, después nomás. ¿Por qué te hago esta pregunta? Porque cuando hablamos de que tienen que conocer el proyecto, a estas cosas a lo que me refiero. No quiero perder tiempo, pero quiero que sirva de ejemplo ya para los demás grupos que están viendo la presentación. Y ¿cómo no vas a saber, por ejemplo, cuánto por cuánto tiene el terreno? 20 por 50, 20 por 40. Esas son cosas que les dije la vez pasada justamente que tenían que manejar. ¿Y cuántos departamentos tiene por planta tipo? Contestame un poco de eso. 4 departamentos por planta tipo sería. Excelente. Excelente. Continúa nomás. Vale. Este sería uno de los cortes. Este sería el corte, siguiente corte. Corte longitudinal y corte transversal. Avanzamos. Y recopilamos unas cuantas imágenes de la obra, si podemos estar viendo. Esta sería la concepción del proyecto. Así se vería la fachada. Aquí vemos el apuntalamiento y encofrado de la losa de emboladizo. Serían los balcones. Las instalaciones que se estuvieron realizando, equipamientos. Organigrama. La obra está a cargo de la empresa BAEC Smook Construcciones. Tiene como premisa: el cliente tiene siempre la razón. Las modificaciones son adicionales en el contrato. Lo adicionado no supera un cierto porcentaje del monto total de la obra. Si podemos abrir el organigrama. Esto sería básicamente el organigrama de la empresa. Tiene como directivo al arquitecto Baek, el arquitecto Fernando Smook, que tienen a su cargo 4 áreas: un área administrativa,
área de logística, área de arquitectura y área de ingeniería. Gestión de la obra. Y tenemos distintos indicadores para la gestión de la obra. Primero tenemos la certificación. Para la certificación, primeramente se miden los metros cuadrados a construir mediante software informático. Se negocia el precio total del rublo por el metraje. Se inician los trabajos por parte del contratista y finalmente se paga al contratista por producción hasta completar el monto acordado. Eso sería básicamente cómo se maneja la certificación en la empresa. Siguiente. Ahora puedo continuar yo, ¿verdad? Para el pedido de los materiales, se busca un proveedor que garantice la provisión del material necesitado. Luego se realiza un acuerdo de provisión con el método de pago acordado, ya sea contado o crédito, y se proveen los materiales según la necesidad de varios proveedores, si no es posible por la cantidad. De acuerdo a la cantidad, se puede recurrir a varios proveedores. Y paso final, se realiza el pago al proveedor. Ahora puedo continuar yo, ¿verdad? Sí. Sí. Sí, continúa nomás. Sí. Acá dice que el personal administrativo se les paga por jornal semanalmente. Ellos son aquellos que trabajan, o sea, los personales administrativos serían esos que al día necesitamos en la obra. Por ejemplo, limpieza se tiene que tener siempre al día, entonces esos son todos personales administrativos. Después están los contratistas, que se les paga por producción. Como dijo anteriormente el compañero, se mide la cantidad de metros cuadrados que tiene cada rubro, vamos a decir, y se les plantea, acorde al rubro, en realidad se hacía esto, se le planteaba un precio global o se le planteaba también así, precio unitario por metro cuadrado, ¿verdad? Y la organización, tipo el vínculo, vamos a decir que es administración, se relaciona, vamos a decir, tipo es el nexo con los contratistas y los contratistas directamente nos dan la mano de obra. Natalia, ¿con qué frecuencia, digamos, le pagan a los contratistas? ¿Semanal, quincenal? Quincenal. Certificación quincenales. ¿Hay algún control, digamos, a ver si ellos le ponen o no IPS a sus personales? Y la verdad que no estoy interiorizada con eso, pero según los reglamentos de seguridad se exige eso siempre en las obras, pero en esta obra no estoy interiorizada de eso. Ok. Gestión de la calidad. En la obra se realizan las siguientes comprobaciones. Los cargamentos se realizan con mixer, los análisis los realiza la concretera. Obviamente después se espera el informe de la concretera para corroborar que todo, vamos a decir, las especificaciones técnicas del hormigón cumplan con lo requerido por las especificaciones técnicas, ¿verdad? Ahora, Natalia, ¿eso es correcto? ¿Cómo? Y ese control, porque no te olvides que ahí son jueces y partes, ¿verdad? Sí. Que siempre se realiza ese control, me preguntas, ¿verdad? No. Digamos, ahí estás diciendo de que la concretera, la que provee el hormigón, hace los análisis, ya sea el tipo de hormigón y la rotura de las probetas. Ellos hacen, ¿verdad? Claro. No te olvides que ahí son jueces y partes. ¿Qué pasa? Y es muy usual en nuestras concreteras que cometen errores, ¿verdad? Y lógicamente, si yo pedí un hormigón 250 y al final me rompió en 200, evidentemente, si no hay una responsabilidad, evidentemente te pueden pasar datos falsos. Sí, ¿Hay alguna persona de la empresa que va a controlar esa rotura? No pregunté esto y no tuve en cuenta este dato, pero sí tenés razón que los informes pueden muy bien ser manipulados por parte de ellos. Sí.
Sí. como enseñanza nomás, normalmente, y eso está, digamos, lo que dijo, digamos, el profesor Pablo, en la gestión de control de calidad de una obra. Normalmente la concretera tiene su propio laboratorio para análisis, para, digamos, ruptura, pero también al llegar los mixers, la empresa constructora tienen sus probetas, Sí. Ellos moldean ahí y van hacen sus propios y hacen una rotura, pues, ya sea en la misma obra o una empresa especializada en la parte de hormigón. Entonces se coteja los dos valores, la rotura de digamos, la concretera con la rotura, digamos, de la empresa contratista, y ahí se ve a ver si esos valores son similares. Entonces, de esa manera yo voy controlando la calidad del hormigón. No sé si estamos de acuerdo con eso. Sí, sí, sí. En la obra donde yo trabajo, por lo menos, sí, siempre tomamos muestras de los mixers que vienen. Ok, adelante. Sí. Los cargamentos. El proveedor de las varillas adjunta las pruebas de los ensayos realizados. Los cargamentos se realizan pruebas de estanqueidad en los balcones, cantero y en la piscina. O sea, esas son las pruebas, obviamente, que se piden por la forma de trabajo de cada ambiente, ¿verdad? Después los cargamentos se realizan con pluma para evitar las vibraciones que se producen en el sistema estático. Ahora vamos a hablar sobre las planillas. Secuencia de actividades. Se designan los ítems a ser ejecutados dentro de la obra según un cronograma. Esta sería el cronograma a seguir, vamos a decir, ¿verdad? Primero se hacen los trabajos preliminares, después el replanteo, luego el movimiento del suelo. Estoy siguiendo el proceso constructivo, ¿verdad? Excavación de fundaciones de hormigón armado, después ya viene la estructura de hormigón, se hace la aislación, se hace la instalación PCI, los contrapisos, mampostería, no veo acá. Primero tendría que estar mampostería acá y después revoque. No, en realidad mampostería, después instalación en general, después revoque, después piso de hormigón, instalaciones hidráulicas, instalación de aire, pisos, revestimientos, todo lo que sea carpintería y todo lo que sea terminaciones ya, ¿verdad? Ascensores, los granitos, hasta carpintería de madera, trabajos finales, equipos, movilización. Se analizan, ¿verdad?, los costos indirectos de obra y se realizan estas terminaciones de paisajismo, piscina, todo ya estético, ¿verdad? Y acá los otros compañeros ya van a empezar con las planillas. Lo del otro grupo. Ok. Entonces, el grupo 5, entonces, están, digamos, designados César Agüero y Soraya Cuevas. Así mismo dije. Bueno, buenas tardes a todos primeramente. Yo le voy a hablar un poco más de las planillas. Nosotros tuvimos acceso a esta planilla, la lista de ítems, sí tuvimos acceso. Tuvimos la lista con todos los valores directos de la empresa. Y con estos valores que nos dieron acá justamente, nosotros no tuvimos acceso a las barras de Gantt, al cronograma físico-financiero, y coordinamos con el ingeniero Pablo que íbamos a realizar nosotros. Hicimos uno nosotros mismos para poder justamente explicar, y nos sirvió también para aprender un poco más de la obra. Bueno, con los trabajos preliminares realizados, nosotros hicimos los rendimientos de las cuadrillas para poder realizar justamente las barras de Gantt y hacer un cronograma físico-financiero que se adecue más a la realidad. Nosotros tuvimos uno, pero era bastante ficticio, que justamente nosotros le mostramos al ingeniero Pablo y él nos recomendó realizar uno que se adecue más a la realidad. Bueno, en el caso de los rendimientos de la planilla, nosotros hicimos de tal manera que pusimos las cantidades de cuadrillas que nos den más o menos valores con los compañeros que están, o sea, con los compañeros más experientes en obra,
hicimos que nos dé más o menos el tiempo adecuado de la realización de estos rubros. Justamente después de hacer los rendimientos de las cuadrillas, hicimos las barras de Gantt para determinar cuánto tiempo nos iba a tardar. Y nosotros justamente hicimos una correlación entre estas dos planillas con los compañeros que tienen más experiencia en obra para tener un tiempo adecuado de realización de los proyectos. Por ejemplo, si hay mucho piso, lo podíamos hacer en 2 meses. Entonces, con esto, nosotros adecuamos el tiempo correcto de la realización de los rubros. El cronograma físico-financiero nosotros hicimos es de nuestra autoría. Nosotros justamente determinamos los valores con la lista de ítems que sí teníamos de obra. Hicimos los valores del cronograma físico-financiero. Y para los tiempos, el tiempo total es el correcto que nos pasó justamente Rodney, que está en obra, que son de 19 meses. La obra total, ¿verdad? Que ahora están en sus etapas finales ya. Pero con el tiempo final, nosotros hicimos aproximadamente los tiempos que sean de manera correctamente equitativa, que se distribuyan de manera correcta. En la parte de abajo, nosotros tratamos de adecuar justamente los gastos de tal manera que se cumpla que al 30% de la obra debería de tener 15% de gastos, que se ve un poquito más arriba en la planilla. Está ahí. Justamente tratamos de adecuar y separar más los rubros tanto de gastos eléctricos como de los rubros de hormigón armado, de tal manera que se adecue más a una realidad. Más a la derecha también tenemos que justamente al 66% deberíamos tener un 50% de avance, que ese sí se llegó a un valor aproximado a lo ideal. Ahora la compañera Soraya va a complementar las otras planillas. Sí, una vez conformadas estos tres datos realmente, que son el rendimiento de cuadrilla, las barras de Gantt y el cronograma físico-financiero, pudimos deducir y podemos organizar lo que sería estos dos cronogramas, que sería el cronograma de incorporación de personal y el cronograma de incorporación de equipo. Bueno, mediante el rendimiento de cuadrillas podemos sacar la cantidad de cuadrillas y de personas determinadas para cada trabajo, dependiendo del tiempo para poder ejecutar ese trabajo en su totalidad. Bueno, como por ejemplo lo de trabajos preliminares, tenemos una cantidad de 7 personas en total, porque tenemos solamente una cuadrilla de 7 personas y estas se dividen en las 2 primeras semanas del primer mes. Y así sucesivamente hacemos con todos los ítems. Por ejemplo, lo que es estructura hormigón armado, que es uno de los ítems más extensos, por así decir. Tenemos una cantidad de cuadrilla de 12, 3, en total son 36. Estas son todas distribuidas en su totalidad en... ¿Cuánto tiempo le tomó a cargar todo el hormigón? Y sería desde el primer mes hasta aproximadamente el... No, 16. No, aproximado, ahí hiciste no, ¿cuánto tenés? Tengo 16 meses. Si no me equivoco, era que saltamos. Ahora 19. 19. No, 19 es la totalidad. Totalidad total. No llegamos al 19. 36 tenemos, sí, justito va hasta lo que es el mes 13. El mes 13. Ay, justito. Y todos estos valores estamos arrastrando de lo que es el rendimiento de cuadrillas para saber la cantidad y el tiempo según el cronograma físico-financiero. Eso se define todo, se conforma lo que es el cronograma de incorporación de personal y después pasamos a lo que es el cronograma de incorporación de equipos, en donde se define qué equipos se van a estar usando según el trabajo o
las funciones. Por ejemplo, para replanteo se utilizó todo el hito nada más para el primer mes. Luego, para movimiento del suelo fue ya una combinación, un equipo de trabajo, de tanto de retropala como camión volquete y bobcat. Después tenemos en las fundaciones, tenemos tanto hormigonera, vibrador y así sucesivamente, según cada equipo y cada trabajo. Y todos estos datos sacamos tanto de lo que es el cronograma de físico-financiero, ajustando a lo que es la totalidad de la obra. El otro cronograma que no estamos incluyendo acá, el cronograma de incorporación de materiales, porque eso ya no incluimos en nuestro trabajo, porque no contemplábamos en lo que era el trabajo práctico. Pero es también uno de los cronogramas que se utiliza para este análisis. Ya está ahí. Ya. Bueno, vamos a iniciar entonces las preguntas. Podemos ver la planilla otra vez. No dejen de compartir. Vamos a mirar, por favor, la planilla principal. No sé, profe, si vamos a ir diciendo las personas a quien hacerle las preguntas. Sí, Enrique Báez. Empecemos con orden, Enrique Báez. Bueno, Enrique, quiero la planilla que me muestren, por favor, la planilla de cómputo métrico y presupuesto. Pueden bajar abajo. Primero, primera precisión para lo que expusieron, que vayan los demás. O sea, hablaron de manera general, les sobró incluso tiempo, pero tienen que describir, ¿no es? Agarramos la obra, hicimos la planilla de cómputo métrico y presupuesto, hicimos después el cronograma físico-financiero y por último hicimos la incorporación. O sea, tienen que describir la obra, tienen que mostrar números y tienen que, digamos, contarle a los compañeros y nosotros tenemos que saber allí, entonces, adecuarnos, ¿verdad? Decir nomás lo que hicieron no enriquece, digamos, la presentación. Primer comentario. Bueno, yendo aquí, vemos que ¿de cuánto es la obra total, Enrique? En dimensiones. No, el monto total de la obra. Y creo que alcanzaba aproximadamente 20.500 millones aproximadamente. Sí. Ahí está, creo que marca. Ahí abajo, millones, sí. Sí, 20.700. ¿Cuánto es el costo por metro cuadrado que salió de la obra? Aproximadamente, te digo, 1.500, 1.276. Y aproximadamente de 16 millones por metro cuadrado, Inge. ¿Cuánto? 16 millones aproximadamente. Ok. 16 millones por metro cuadrado de costo. Sí. Esas son cosas que ustedes ya tienen que manejar, ¿verdad? Los estándares. Vamos a hacer un poco rápido. Voy a sacar yo acá mi calculadora también. No, Los 3.600.000. Era 3.700, dije, 3.700 millones. Sí, Disculpa. 3.700. Metí mal en mi calculadora también. Acá. Entiendo que son el primer grupo, están un poco nerviosos, ¿verdad? Sí, disculpa. Les felicito también por la valentía, de verdad, de presentar. Pero a eso es lo que voy. Tenemos que tener esos números, esos parámetros, o sea, de hablar de 16 millones por metro cuadrado, creo que ni en Dubái no está ese precio. Sí. Yo metí mal en mi calculadora y no tenía el monto en la cabeza, discúlpame, Inge. Sí, y otra pregunta que te quiero hacer, si vamos un poco al cronograma físico-financiero y a la barra, ¿cuántas losas tiene este proyecto? ¿Cuántos niveles de losa? Tiene un subsuelo, una planta baja, 5 plantas tipo y una azotea, con lo que daría un total de
7 losas. 4 plantas tipo, más uno suelo, más 6 plantas tipo, 6 losas. 6 losas más fundación. ¿Y Sí. cuánto tiempo ustedes pusieron pueden en incorporación de personal, podemos ver? ¿Cuánto tiempo de hormigón tuvieron? Creo que eran 49 semanas que alcanzaba aproximadamente 13 meses. Ok. Para el siguiente compañero le voy a hacer una pregunta, profe, después te dejo a vos que haga 2 preguntas. Sí, cómo no. A ver, te voy a preguntar, Alexis, a vos que estás allí, que te veo en... Ok. Bueno, ¿y cada cuánto se fueron cargando las losas? Y, o sea, cada losa, de acuerdo al coordinador. Fíjense, te ayudo un poco. Si tenemos 49 semanas, que creo que no fueron 49 semanas, si podemos mirar mejor. Creo que fueron como algo así como 40. Si pueden poner otra vez. 42. ¿Cuánto? 42. 42. Dividido 7. Ah, no, pero mira, sí, está 49, profe, porque las fundaciones pusimos aparte. Claro, la fundación aparte, entonces dividido 6. 42 dividido 6 les da aproximadamente 7 semanas entre losa y losa. ¿Por qué ese tiempo, Alexis? Está apagado justo tu micrófono, Alexis. Que tiene, sí. Se cargó o sea, en parte obviamente porque por el proceso constructivo no se puede cargar todo de una porque tiene que esperarse al proceso de desencofrado y por el tamaño mismo, ¿verdad? Y aparte que hay también ciertas irregularidades dentro del contrato, según lo que nos habían comentado, ¿verdad? Por ser muy grande la obra de repente. De repente hubo ese tipo de inconvenientes, o sea, no era tan así como uno modelaría debido a inconvenientes, de repente lo que se dio eso, ¿verdad? Aparte del proceso productivo mismo del tema de que no se puede desencofrar y volver a encofrar rápido, ¿verdad? No sé si así ahí más o menos apunta. También el tema de la pandemia, también, o sea, que son todo imprevisto de repente que podemos considerar. Rodney, si le puede ayudar, ¿por qué tardan 7 semanas entre losa y losa? Tiene mucho que ver con la estrategia, eso hablamos el sábado. Sí, la estrategia, se ponía una meta de construir media losa cada 2 semanas. Y era justamente por las dimensiones también. Se hacía por parte de la losa. Se pasaba de vamos a hacer una porción de losa a otra porción de losa. Era por el encofrado que se disponía, ya que el edificio es simétrico, se cargaba primero el fondo, después el frente. Era por eso. Y obviamente se tiene que esperar que el hormigón adquiera su resistencia para poder desencofrar. Pero ese era el tiempo de meta. ¿Y tenían una limitación de plazo en la obra? Y yo todavía no estaba en el momento del cargamento, no podía decir. Bueno, a lo que quiero llegar, acá concluyo y después ya le dejo al profesor Lesme para que haga otras preguntas. A lo que quiero llegar nomás, que no explicaron y que hablamos la vez pasada, o sea, primero que en cuanto a la empresa y el relacionamiento con el cliente, o sea, en este caso la misma empresa era el dueño del proyecto, ¿verdad? ¿Era así? Entonces, se adecuaban a los fondos que así mismo, profe, el cliente era el dueño de la empresa, entonces el progreso sí de la construcción del proyecto era un poco más holgado y un poco más relajado en ese sentido. Correcto. O sea, no, digamos que no, por más que conviene hacer rápido las cosas, ¿verdad? De repente no hay una limitante de plazo. Y segundo, o sea, se va haciendo de acuerdo a la disponibilidad que se tiene. Si uno tiene una limitante de plazo, va a tener que comprar de algún lado el encofrado o le va a tener que contratar a alguien más caro para que le haga y para que, digamos, unas 7 semanas entre losa y losa por lo menos se baje
a 4 o 5 semanas, ¿verdad? Porque es lo usual, ¿verdad? Y hoy día los edificios, ¿verdad? Que se cargan incluso entre losa y losa de 3 a 4 semanas, ¿verdad? Quisiera un poco real. Les voy a continuar hablando más de lo que hablamos. Una acotación más para agregar a lo que dijiste, profe. Es cuando, por lo general, cuando una empresa es su propio cliente, ahí entra en juego, por ejemplo, si vende lo que vende, si lo vende en pozo. Por ejemplo, si vende departamentos, si vende locales comerciales, lo vende en pozo. Por lo tanto, hay un contrato de por medio con la empresa y el comprador. Y por lo tanto, en ese contrato estipula una fecha de entrega. Así que, por más que vos seas dueño y constructor, ya tomaste un compromiso con el comprador. Así que, en ese sentido, sí, uno está limitado por el tiempo. Así mismo. Excelente acotación, Arnaldo. Muy bien. Muy bien. Profesor Julio, si... Sí, como no, entonces para Alexis Vera, digamos la pregunta, si podemos ir a la yo ya le pregunté a él hace rato. Ya le preguntaste a él. Bueno, entonces está, digamos, Santiago Fanego, todavía no habló, tengo entendido, ¿verdad? Sí, profe, estoy. Para Santiago Fanego, entonces digamos lo siguiente, si pueden ir en la placa de rendimiento digamos, para el dimensionamiento de la barra de gama, en el rubro de hormigón, ya en la planilla de rendimientos. Sí. Para el rubro, digamos, hormigón, el 2.7. Habíamos hablado digamos, cuando estábamos dando esta parte, que una manera rápida de verificar a ver si nuestros rendimientos están bien o mal. ¿Cuál es ese método? Así como en el cronograma, al 30% del tiempo, 15% del monto del contrato, entonces es un parámetro que nos sirve para ver si nuestros cálculos están bien o están mal, o se están aproximando a la realidad. En este caso, ¿qué está pasando ahí con ese rendimiento? Por eso, digamos, en la barra de gana a ustedes les sale que el hormigón está, digamos, se terminó en 13 meses, ¿verdad? Si mal no recuerdo, y quedaba un promedio entre losa y losa de 7 semanas. En las obras que hoy se están haciendo con encofrados metálicos y lógicamente, digamos, con la orden del cliente de terminar en la mayor brevedad de tiempo posible, normalmente lo están haciendo entre 3 a 4 semanas, están cargando entre losas y losas, ¿verdad? Ahora, ¿cómo acá podemos detectar, digamos, qué problema está teniendo este rendimiento? Y la verdad es que este rendimiento que nosotros utilizamos, espera un ratito, profe, se escucha. Este rendimiento que utilizamos nosotros se puede estimar, no sé, multiplicando, por ejemplo, la cantidad de oficiales por el costo, sí, más la cantidad de ayudantes por el costo, y eso se divide por el rendimiento promedio para tener más o menos un costo aproximado que se tiene en alguna referencia, por ejemplo. Puede ser Manduá o algo así. Correcto. Ese es el parámetro de control. Y en este caso, haciendo ese cálculo, 150.000 guaraníes es el oficial, que normalmente está entre 150 y 160.000 guaraníes por día. Sí. Y el ayudante 100.000 dividido 2.7 nos está dando 611.000 y pico por metros cúbicos sin madera. Sí. ¿Qué te está diciendo ese valor? Y que se le agregó ahí un... ¿Cómo es? ¿Puedes repetir otra vez, profe? Porque... No, ahí te está dando 611.000 guaraníes por metro cúbico aproximadamente. Era el costo de la mano de obra del subcontratista con sus beneficios, pero sin madera, y es hormigón preelaborado. O sea, hay precio de contratista de hormigón cuando ellos mismos elaboran su hormigón, lo cargan
¿verdad? Y proveen la madera, digamos, para el encofrado. Eso tiene un precio X que ya vimos en clase cómo se componen esos precios. Y hay otro precio para el que, lógicamente, para este tipo de obra, evidentemente tiene que ser con hormigón preelaborado, en donde la carga es rápida, no se fabrica, o sea, el subcontratista no fabrica digamos, el hormigón, y encima es sin madera, porque la madera tengo entendido que habrá puesto, digamos, la empresa contratista. Y en este caso, digamos, con esas consideraciones vemos que sale 611.000 guaraníes por metro cúbico. ¿Y cuál es el precio promedio de la mano de obra de hormigón armado con preelaborado y sin madera en el mercado? Está entre 400 y 500.000 guaraníes por metro cúbico. Sí. ¿Qué está diciendo esa diferencia de 110, 111.000 guaraníes por cúbico? ¿Qué te está diciendo, digamos, en este caso en particular? Y que la verdad que no entiendo muy bien la pregunta, profe. No, digamos, estamos hablando del parámetro de control para ver si tu rendimiento está bien o está mal, ¿verdad? A ver si ese 2.7 metros cúbicos es bajo, es alto, ¿cómo está? ¿Verdad? Sí. Entonces, vos me dijiste correctamente, sí, digamos, quitamos cuánto me cuesta esa cuadrilla por día, multiplicando el oficial por el precio que se le está pagando por día, más el ayudante por el precio, ¿verdad? Y dividido por el rendimiento que yo tengo acá en pantalla, que en este caso es 2.7, ¿verdad? Sí. Y me sale 611.000. ¿Y qué me está diciendo 611.000? ¿Con qué tengo que, digamos, comparar ese 611.000 guaraníes por metro cúbico? Y tengo que comparar con el precio de real, o sea, algo estimativo que te dé más o menos cercano a ese 611.000. Claro, o sea que uno ya tiene, ya sea, digamos, un ingeniero con experiencia o una empresa, uno ya maneja los precios de los subcontratistas con madera, sin madera, con preelaborado, sin preelaborado. Y en este caso, con preelaborado, sin madera, está en el mercado hoy entre 400 y 500.000 guaraníes por metro cúbico sin madera. Sí, y salió más caro, le cobró más caro. Y a nosotros nos está saliendo 611.000 guaraníes por metro cúbico. ¿Y qué está pasando con ese rendimiento? ¿Y que les cobró más caro el...? No. Acá lo que te está diciendo es que este rendimiento es muy bajo y hay que elevar porque estamos dimensionando nuestra barra de gas. Entonces, yo al poner, digamos, normalmente para este tipo de, digamos, de trabajo, el rendimiento está entre 3.5 a 4.5 metros cúbicos, digamos, por día por cuadrilla, normalmente, ¿verdad? Entonces, si vos haces el precio que te sale, digamos, la cuadrilla, dividido ese valor, te va a salir que va a estar entre 400 y 500.000 guaraníes por metro cúbico. Entonces, con eso yo me doy cuenta que esos 13 meses yo puedo bajar a 10 meses o 11 meses la terminación de toda la estructura, digamos, del hormigón armado, ¿verdad? Sí, le está saliendo más caro porque va a tardar más debido al bajo rendimiento. Correcto, ahí tenés un montón de problemas. Ahí vos entras de que tu plazo final podés acortar, tus gastos generales podés acortar, o sea, un montón de ahorros te podés tener desde el punto de vista económico. Eso significa, digamos, Santiago. Entonces, sí, es muy importante utilizar esos parámetros de control para ver si los rendimientos están bien o están mal calculados. No sé si estamos de acuerdo todos los compañeros, eso es importante. Sí, hay que verificar. Bueno, perfecto. Entonces, otra pregunta para... Gracias. No habló todavía. Grupo. Arnaldo Rodríguez no habló todavía, ¿verdad? Te escucho, profe. Bueno. Vos estás en obra, ¿verdad? Vos estás en esta obra. Sí, ahora mismo estoy en la oficina también.
Sí, ya sé, pero digamos, conoces la obra, porque creo que vos trajiste la obra esa para... No. El compañero Rodney la trajo. Yo estoy en otra obra. Bueno. Entonces, ¿qué tipo de hormigón, digamos, utilizaron ahí en esa obra para la parte de estructura de hormigón? H25, profe. H25. Sí. Y el sistema de control, digamos, que utilizaron para la parte, digamos, de control de calidad. Y así como mencionó en la diapositiva, es la propia empresa hormigonera, además de hacer su control en laboratorio, al traer el hormigón en obra, ellos parte de su cargamento realizan probetas y luego eso lo llevan para hacer sus estudios correspondientes. Así como mencionó también el profe, si bien es juez y parte haciendo eso, te da el comprobante, o sea, si sea mentira o no, si pasa algo en la obra y vos le decís, mira, vos me trajiste un papel acá diciendo que esto era bueno y te salió una cagada, así que vos tenés responsabilidad civil y legal de resarcirme esto. Sí, pero ¿eso en qué momento te vas a dar cuenta? Y bueno, eso es cuando se produzca algún inconveniente, pero sí, antes sería de buena fe, o sea, vos como buena fe, al menos en este caso, confías en que la trayectoria de la hormigonera y la experiencia que tiene, que te va a dar un buen producto. Es correcto, digamos, nosotros como ingenieros tenemos que prever antes que curar. Y te voy a dar, digamos, el ejemplo. En el caso de esa estructura, ¿en qué momento vos vas a tener, digamos, la sobrecarga total de la estructura? Cuando termines de desapuntalar, de desencofrar eso. No, cuando vos lo habitas, vos haces, digamos, el cargamento, o sea... cuando ya entre en funcionamiento. Correcto, y eso pasó, digamos, por decirte, digamos, 6 meses, un año después de la terminación. Y si en ese momento uno de los pisos, ¿verdad?, empiezan a fisurarse las losas, ¿verdad?, o se viene abajo del edificio, entonces vos estás, ¿qué le vas a hacer? Le podés reclamar, pero ya ellos ven sobre mojado, como se dice. Así mismo. Por eso. Entonces, ¿qué significa? El profesor Pablo, le dio, la manera de cómo gestionar y cómo controlar, hacer el control de calidad durante el proceso de obra. A eso es lo que tenemos que estar acostumbrados. Entonces, para hacer el control de hormigón en obra, tenemos que nosotros establecer la metodología y los sistemas de control. Y el sistema razonable es que nosotros tengamos como contratista y como profesional, quitemos la muestra en forma totalmente separada de ese proveedor, ¿verdad? Hacemos la rotura de forma independiente y le obligamos también a ellos como proveedor a que tengan su propio control de calidad. Entonces, en los dos informes, sí podemos decir como ingeniero, correcto, se está cumpliendo esto a cabalidad y tenemos la certeza de que no va a ocurrir ningún imponderable, digamos, durante toda la vida útil de esa obra. Esa es la manera correcta que tenemos que, digamos, hacer para cada tipo de ítems que tenemos en obra. No tenemos que dejarle al proveedor que sea juez y parte, ¿verdad? Porque no es la forma correcta de hacer el control de calidad. ¿Estamos de acuerdo? Sí, que estamos perfectamente de acuerdo. Profe, quiero complementar un poquito esta parte porque creo que es importante. Sí. La primera predicción, agradecerle a Rodney que nos muestre, ¿verdad?, la obra, la empresa, y es a fines didácticos. Y bueno, así como se mostró que se hace en la obra, que directamente se le contrata al proveedor y no se tiene un control de calidad por parte de la empresa. Existen otras obras incluso, ¿verdad?, que se hacen con los famosos changarines y que ni siquiera se quitan probetas, ¿verdad?, que es mucho peor, ¿verdad? Pero lo que debemos de cerciorarnos, ¿verdad?, de tener, está bien, viene la empresa, por más buena, por trayectoria que tenga, quita las probetas, y de repente el residente lo que tiene que hacer es un seguimiento de esa probeta. Se marca la probeta y le pregunta digamos, a la concretera, ¿cuándo vas a romper? Va a romper 7 días.
Y vos a lo mejor te da personal, si rompe en su propio laboratorio de la empresa, se va alguien, se va al ingeniero, verifica la rotura y anota, ¿verdad? En el sentido de hacerle un poco una trazabilidad también, de no dejarle un poco arco libre ahí, esperando que se entregue la hora y tengamos los problemas a futuro. Les puedo asegurar que haciendo ese pequeño cambio nomás dentro del control de calidad, va a hacer que, bueno, mira, no, la concretera va a decir, no, ahí controlan, ¿verdad? Ahí no hay caso, ¿verdad? Y no solamente con la rotura de probetas, ¿verdad? Cuando llega el hormigón en planta, ¿qué ensayo se tiene que hacer? El de asentamiento, ¿verdad? El cono abra. Así mismo. Eso no depende de ello, es un simple cono, ¿verdad? Que tiene que hacer el residente, de alguna manera se tiene que aplicar, ¿verdad? Son pequeñas cosas que tenemos que tener, y como les digo, esto es algo didáctico y espero que aprendamos, y sin necesidad que tengamos más costos, podemos tener también un buen control de calidad. Correcto. Hay otra experiencia también que le quiero comentar que me pasó a mí. Digamos, normalmente el hormigón, digamos, sale de la planta concretera con una relación agua-cemento y todos los ensayos previos. Pero ¿qué pasa? Normalmente, digamos, cuando en teoría uno no debería cargar, no sé, entre las 10 de la mañana y las 2 o las 3 de la tarde. Por el sol, por el calor, porque al llegar en horas, digamos, normalmente, digamos, el asentamiento para hormigón bombeado está entre 12 y 16. Y normalmente llega, digamos, normalmente cargamos a las 11 de la mañana o a las 12. Y normalmente ese hormigón baja a 10, entonces no se puede bombear. Y normalmente hay choferes que por el camino le va agregando agua al hormigón, sin conocimiento de los responsables de la planta. Entonces, ¿qué pasa? Digamos, en vez de tener una relación de agua-cemento XX, ¿verdad? Le cargó ese chofer, lógicamente llevó un lindo hormigón, digamos, en obra, cargo, y lógicamente al hacer, digamos, la rotura, el hormigón me sale cualquier cosa. Es un punto. El otro punto, digamos, que tuvimos es que, digamos, la fabricante del cemento cambió el módulo de finura del cemento. Entonces la concretera estaba haciendo sus cálculos, ¿verdad? En relación a un cierto módulo, digamos, de finura del cemento. Y en esa semana, la fábrica, digamos, de cemento cambió el módulo, digamos, de finura, y ellos estaban haciendo con la misma fórmula. Lógicamente, llegó ese hormigón preelaborado en zona de obra, se hizo los ensayos, y en vez de salir, digamos, recuerdo, en vez de salir el 210, que era nuestro FSK del hormigón, digamos, al final, digamos, nos salió 170 a los 28 días. ¿Verdad? Entonces, lógicamente, digamos que tuvimos que hacer, o sea, en una de las plantas, ¿verdad? Una de las losas, se tuvo que hacer, esperaba 28 días, hablamos con los calculistas y tuvimos que hacer prueba de carga, estaba previsto, creo que 200 o 300 kilos por metro cuadrado, tuvimos que cargar cemento, 300 kilos, cemento y, digamos, y ladrillo, 300 kilos por metro cuadrado, en la mayor losa, digamos, luz libre, y dejamos eso durante 30 días a ver si no se producía fisura o algo colectivo, ¿verdad? Si no se produjo, entonces el calculista nos dijo perfecto, es un hormigón, o sea, es una losa que no tiene la calidad, digamos, prevista, pero tampoco va a caer. Entonces, bueno, quedó esa losa con ese problema. Y ese edificio ya quedó con ese parchecito negativo, y nosotros como ingenieros lo que tenemos que evitar son esas lagunas de calidad dentro, digamos, del edificio, y eso lo podemos hacer con estos, digamos, parámetros de gestión para el control de calidad. Entonces, eso es lo importante que tenemos que tener, digamos, nosotros los ingenieros en zona de obra. Para eso es lo que les damos esas herramientas, digamos, de control de calidad, que lógicamente para una obra grande, digamos, va a tener una envergadura, y para una obra chica, evidentemente, va a tener otras envergaduras, pero hay que hacerlo sí o sí. Y bueno, entonces, con eso yo creo que, digamos, hablaron todos, muy buena presentación.